Cómo el Grinch robó la Navidad, por el Dr. Seuss. A todos los quien de Villaquién la Navidad les encantaba, pero al Grinch que vivía justo al norte de Villaquién no le gustaba nada. El Grinch odiaba la Navidad, toda la temporada. No me preguntes por qué, no había razón justificada. Tal vez tuviera un tornillo mal ajustado, tal vez llevara un zapato demasiado apretado. Aunque yo creo que el verdadero motivo es que tenía un corazón 2 tallas reducido. Pero fuese cual fuese la razón, zapato o corazón, en Nochebuena miraba a los quien con desagrado, fijando la vista en la cálida luz del poblado, en un grinchesco gesto avinagrado, porque sabía que en ese momento de aciago, cada quien en Villaquién estaba atareado. Colgando una corona de muérdago. Y están colgando calcetines, gruñó con desprecio. Mañana es Navidad. Es que no hay derecho. Refunfuñó y con sus dedos grinchescos empezó a tamborilear. Debo encontrar la manera de evitar que llegue la Navidad. Porque sabía que la mañana siguiente todos los niños y niñas de quien se levantarían muy temprano para jugar tutuplen. Y entonces, oh, ese ruido, cómo lo odiaba. Ruido, 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 ruido. Cómo lo despreciaba. Después, los quien, grandes y pequeños, se sentarían a celebrar un festín. Y celebrarán un festín, celebrarán un festín, celebrarán un festín, 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 festín. Degustarían un pudín quien, y un extraordinario asado quien. Y eso era algo que al Grinch no lo llevaba nada bien. Y después, Tocaba lo que menos aguantaba. Todos los quien de Villaquién, altos y bajos, al son de las campanas, entrelazarían sus manos y se pondrían a entonar sus cantos. Y empezarán a cantar, a cantar, empezarán a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Y cuando más pensaba en los quien cantando a coro, más pensaba el Grinch. Debo acabar de una vez con todo. Llevo así 53 años y estoy hasta el gorro. Debo evitar que llegue la Navidad, pero ¿cómo? Hacerlo realidad. Y entonces se le ocurrió una idea espantosa. Al Grinch se le ocurrió una idea maravillosa. Y espantosa. ¡Maravillosa! Ya sé qué voy a hacer. Soltó una risotada de oreja a oreja y confeccionó un traje de Papá Noel con su abrigo y gorro y se carcajeó y carcajeó. Grandiosa ocurrencia grinchesca más cruel. Con este abrigo y este gorro soy la viva imagen de Papá Noel. Y ahora solo me falta un reno. El Grinch miró a su alrededor, pero como renos hay pocos, no encontró ninguno. ¿Crees que eso lo detuvo? No. El Grinch dijo entonces muy ufano. Ya que no encuentro ninguno, yo mismo haré uno. Llamó a su perro Max y le ató con gran destreza un enorme cuerno bien montado a la cabeza. Después cargó algunas bolsas y algunos sacos ajados en un trineo desvencijado del que tiraba el viejo Max. Entonces el Grinch gritó: ¡Adelante! Y el trineo comenzó. En aquel instante, el descenso hacia los hogares de los quien, en donde dormían a la mar de bien. Reinaba la oscuridad, la nieve caía suavemente, todos los quien dormían plácidamente, cuando llegó a la primera casa junto a la fuente.
Parada número 1, susurró el viejo Grinch Noel y se encaramó al tejado llevando algunos sacos con él. Después se deslizó por la chimenea. Era un paso muy estrecho, pero el Grinch también lo haría si Papá Noel lo había hecho. Se quedó una vez atascado en un suspiro, pero al final logró sacar la cabeza por el tiro. Los pequeños calcetines de los Quien colgaban en fila de 9. «Estos calcetines», se regocijó, «serán los primeros que me lleve». Después celebró con una sonrisa de gusano por la habitación y se llevó todos los regalos: pistolas de juguete, bicicletas, patines, tambores, tableros de ajedrez, triciclos, palomitas y alfajores, y los metió en los sacos. Luego, el Grinch, sin olvidar ninguno, subió aquellos sacos por la chimenea, de uno en uno. Después, se le ocurrió hasta la nevera. Se llevó el festín de los Quien, se llevó el pudín de los Quien y el asado que olía tan bien. Vació toda la nevera a la velocidad de un rayo. La limpió entera hasta la última lata de estofado. Y después apretujó la comida por la chimenea como loco de contento. «¿Y ahora?», sonrió el Grinch. «¡Ah!», por el árbol sin remordimientos. Y el Grinch se puso a empujar el árbol. No es broma, cuando escuchó un sonido débil como el arrullo de una paloma, se dio la vuelta rápidamente y vio a una diminuta Quien. No tenía ni 2 añitos, la pequeña Candy Lou Quien. Al Grinch lo había descubierto la Quien más pequeñita, que se había levantado por un vaso de agua fresquita. Miró al Grinch y le dijo: «Querido Papá Noel, ¿por qué? ¿Por qué te llevas nuestro árbol de Navidad? ¿Por qué?». Pero el viejo Grinch era tan rápido y tan listo que se inventó una mentira. Visto y no visto. «¿Por qué, mi querida niñita?», mintió el falso Papá Noel. «Este árbol hay una lucecita que no le funciona muy bien, así que me lo llevo a mi taller, pequeño colibrí. Allí lo arreglaré y después lo traeré de vuelta». Y la niñita se creyó la mentirijilla. Le dio un vaso de agua y una palmadita en la cabeza y la mandó de vuelta a la cama. Y cuando Candy Lou Quien volvió a la cama apaciguada, el Grinch se llevó el árbol sin dejar una rama. Y para rematar la faena, se llevó del hogar hasta la leña. Luego ascendió por la chimenea y el viejo farsante, dejando los muros sin más adorno que un alambre colgante. Y en el suelo un pedacito de fiambre, que ni un ratoncito le calmaría el hambre. Y después repitió la tarea en todas las casas de la aldea, y dejando unos pedacitos demasiado pequeñitos para cualquiera de los ratoncitos. Al amanecer y cuarto, todos los Quien seguían en la cama echando un cabezazo. El Grinch cargado su trineo hasta arriba con regalos. Había lazos, etiquetas y envoltorios, espumillón, senfas y aborios. Hasta la cima del monte Crumpy, 1000 metros de subida, arrastró toda la carga para tirarla desde arriba. «¡Ay! Las que les va a caer a los Quien», canturreaba grinchesco. «Cuando vean que la Navidad no llega, ¡qué gran decepción se llevarán! Ahora se estarán despertando y se llevarán una sorpresa. Seguro que al principio se van a quedar de una pieza y después
todos los quien de Villaquién se pondrán a llorar. Ojalá este ruido deleite mis oídos. Sonrió el Grinch con un gruñido. Acercó la mano a la oreja y se quedó escuchando. Oyó un sonido que ascendía por el monte blanco. Empezó muy bajito, después fue aumentando. Pero no era un sonido triste, no, era un sonido alegre. ¿Cómo era posible? Era alegre, muy alegre. Bajó los ojos hacia la aldea y se le salieron hacia afuera. No hay quien se lo crea, se armó la Mari Morena. Todos los quien de Villaquién, altos y bajos, estaban cantando sin los regalos. No había evitado que llegara la Navidad. Sí, había llegado. De una u otra manera, se había hecho realidad. Y el Grinch, con los pies tiritando de frío, le daba vueltas y más vueltas. ¿Cómo había ocurrido? Ha llegado sin lazos, sin etiquetas, sin cajas, embalajes ni tarjetas. Y por primera vez, el Grinch pensó intrigado. Tal vez la Navidad no sean los regalos. Tal vez la Navidad tenga otro significado. ¿Y después qué pasó? Bueno, en Villaquién se decía que su pequeño corazón había aumentado 3 tallas aquel día. Con la luz de la mañana bajó zumbando en su trineo y devolvió los juguetes y la comida para el festejo, porque el corazón se le había ensanchado. Y claro, él mismo trinchó el asado.